alto ahí, pero usted me va a ayudar. Dígaselo ahí. Hay un poder que sale de la boca de Dios. Me está empoderando para hacer mayores cosas que Él. Hay un poder que sale de la boca de Dios. Me está empoderando para hacer mayores cosas que Él. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos y cada uno. Ya tiene un ratito que no habíamos transmitido en vivo. Este es el programa Plan de Vuelo, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Olam. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad y es un gusto tener de nuevo a mi esposa, a mi sobrina, a mi cuñada, a mi hijo por allá y a mi hija que está por allá en off. Bueno, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que pues ya después de algunos días podemos estar de nuevo en contacto. Como decía hace un momento, fue pues una de esas oposiciones raras, ¿no? En donde si no era una cosa era otra y no habíamos podido transmitir por alguna circunstancia. Pero gracias a Dios ya estamos de nuevo aquí en la red por facebook.com/masada.adulam. También estamos en YouTube en Israel Chapa con una sola R, todo en mayúscula. Y ahí puedes estar viendo pues las transmisiones de la congregación. Hay versiones escritas que también subimos. Puedes seguirlas en nuestras diferentes redes que son... ¿Ya te las sabes de memoria? A ver, Jania, ya te la sabes. En Twitter estamos como @masadadolam, en facebook.com/masada.adolam, por WhatsApp es 55 83 88 20 35, por línea directa es 55 76 90 95 89, el email es masadadolam@gmail.com y deja tus comentarios en nuestro canal de YouTube que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Esta semana esperamos estar ya recuperando nuestra fluidez habitual, así es que el miércoles, te recuerdo, tenemos transmisión a las 7 de la noche, digo yo, dices tú. También tenemos el día viernes como hoy, no, ¿verdad? Hoy no es viernes, hoy es lunes. Pero los días viernes tenemos el programa, gracias a Dios es viernes. Sábado respondiendo a los jóvenes. Domingo tenemos Biblia a Profundidad. Y lunes, siempre a las 8 de la noche, en este horario, el discipulado Plan de Vuelo. Además, los domingos por la mañana, 7 de la mañana, tenemos nuestra transmisión en vivo de la comunidad cristiana Masada Olam. La prédica a las 11, ¿Dije a las 7? No. A ver, ustedes escríbanme que dije 7:11. Ahorita voy a regresar al video y a ver si es cierto que dije. ¿Qué tal que no dije lo que dicen que dije? Si nos ves un poco cansados, la verdad es que sí estamos un poco agotados. En México hubo elecciones y estuvimos trabajando hasta las 2:30 de la mañana, ya que nos tocó servir en diferentes trincheras, en diferentes trabajos. Pero recuerda lo que la Biblia dice también, que Pablo fungía, ¿verdad?, siendo hebreo de hebreos, pero también como ciudadano romano, y como ciudadanos tenemos obligaciones, pero también tenemos pues que hacerlas con gusto, pues es algo que a Dios agrada, que uno cumpla con las obligaciones que tiene con su nación, con su país, con su sociedad. Bueno, dejando eso de lado, eso fue ayer, o más bien hoy por la madrugada. Vamos a empezar nuestro discipulado. Recuerden que volvimos a comenzar, si se recuerdan, que empezamos hace 2 semanas, si no mal me recuerdo, con el discipulado, en donde estamos abordando todos estos títulos, todos estos pues conceptos de quién es Jesús. Y hace 8 días tuvimos Jesús el autor de la vida, hace 15 en realidad, y hoy Jesús el Cordero de Dios. Si es la primera vez que te conectas o si no sabes de qué va,
de repente alguien te mandó este link y no sabes muy bien. Bueno, en este lugar, en este sitio web, hablamos de Dios, pero no de una manera aburrida, ya sabes, cara con dolor de estómago, y sí, aleluya, amén, gloria a Dios, ¿no? Tratamos de hacerlo de una forma práctica, porque al fin y al cabo la Biblia está escrita para que tú y yo tengamos una practicidad en la obra del Señor, que podamos hacerlo más cercano, que podamos hacerlo más vivencial. Por lo regular en nuestro discipulado comenzamos con 3 preguntas destacables, 3 preguntas en donde nos explayamos y de ahí vamos a ¿cómo diríamos? Desenredar, desmenuzar, ¿verdad? El discipulado. Así es que, por favor, dirígenos, y en este caso le voy a pedir a mi cuñada, la hermana Ivette, le voy a tapar las respuestas porque luego me hace trampa. 3 preguntas introductorias. Amén. Falso o verdadero. En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. Verdadero. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Verdadero. Para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. Verdadero. Bueno, sí, en realidad es verdadero, pero quiero hacer más precisión en un concepto. A veces nos referimos en el concepto de el reino de los cielos, el reino de Dios, pero la acepción correcta es reino de Dios, porque luego la gente tiene esta idea tradicional que uno asciende al cielo de Dios, o que cuando uno muere, ya saben, las caricaturas, se va con alitas, anda tocando el arpa y todas estas cosas que si no has podido ver las transmisiones de los programas anteriores, pues ya lo hemos explicado, chécalo ahí en YouTube, sobre todo nuestras enseñanzas sobre el alma, sobre el cielo y el infierno, y verás por qué la correcta acepción es reino de Dios. Muy pocas veces es utilizado el concepto reino de los cielos, solo Mateo de hecho lo utiliza. De los 4 evangelios solo Mateo lo utiliza, pero pues como es el primero de los 4 y es el que yo me imagino que toda la gente lee, se le olvida que hay un Marcos, un Lucas y un Juan, pues por ahí es como, ¿cuál es el libro mayormente leído de la Biblia? Génesis. ¿Por qué? Pues porque es el primero, pero no lo acaban. Luego de ahí se brincan al Apocalipsis porque creen que al leer el final ya saben todo. Pero bueno, entonces hablemos de Jesús como el Cordero de Dios. ¿De dónde viene este concepto de Cordero? Bueno, nos vamos a encontrar que hay una similitud en ciertos hechos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estos hechos simbólicos ocurren para reflejarnos algo que iba a ocurrir después. Por eso vamos a encontrar cosas que son como un espejo, nada más que por un lado se ve un poco borroso y por el otro lado ya se ve nítida la figura. Por eso la misma Biblia certifica que lo que estaba escrito desde la antigüedad era una sombra de lo que habría de ocurrir. Entonces Jesús como Cordero de Dios tiene un reflejo en el Antiguo Testamento, en donde, como leímos en una de nuestras preguntas, la gente utilizaba un cordero para que pudieran ser perdonados sus pecados. ¿Te acuerdas de algún proceso? ¿Te acuerdas de haber leído esto? ¿Cómo le hacían en el Antiguo Testamento? Supongamos que tú vives en el Antiguo Testamento, aún no ha nacido Jesús. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo recuerdas? Dímelo en tus palabras. Tú eras pecadora, ¿qué pasaba entonces? Si no mal recuerdo, tocaban a la persona en la cabeza. ¿Tocaban? ¿Así? ¿Así? Ajá, y lo pasaban a la persona. al chivo expiatorio, ¿no? Por ahí va, pero no lo tocaban, o sea, dejaban la mano, porque tocarte, ahí, ya no te va a dar el tape, ahí estoy tocando, Ponían su mano. ahí estoy tocando, no, de hecho sí existe todo esto, pero eso tiene más que ver con una cuestión del Levítico un poco más adelante, pero sí tiene razón, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento ponía la mano en la persona, y la otra mano en
en este caso el cordero o el chivo, porque también podía ser un chivo, y se trasladaban a través de la oración de una mano, por Bluetooth, vía mano, se pasaba al animalito y este era sacrificado en lugar de la persona pecadora. Eso era más o menos lo que ocurría. Quiero narrarte algo, una historia que viene en nuestro discipulado, que se me hace una historia muy muy bella, y trata de una niña llamada Elizabeth que padecía una rara enfermedad en la sangre. ¿Cómo se llama cuando tienes un tipo de enfermedad en la sangre? ¿Cómo se llama esto? ¿Viral? No. ¿Bacterial? Bacterial, ¿verdad? Una enfermedad bacterial o bacteriana, más bien sería la correcta, porque bacterial me sonó como que al jabón, ¿verdad? Una enfermedad bacteriana en su sangre. Su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. ¿Por qué esa era la única solución? Porque su hermanito milagrosamente había sobrevivido a la misma enfermedad y su sangre ahora tenía anticuerpos necesarios para combatirla. Entonces el doctor le explicó al pequeño de 5 años que le iban a sacar sangre si él estaba dispuesto a donarle sangre a su hermana. Y el niño, ¿qué creen que dijo? Pues que sí. Y cuando ya por fin le estaban sacando 1, 2, 3, sacando sangre al niño, pues te han sacado sangre, o me imagino te han puesto suero alguna vez, o has visitado a alguien que le han puesto una canalización. Normalmente son transparentes las cánulas. Bueno, no, la cánula es lo que entra, ¿no? ¿Cómo se llama? El tubito, la manguera, como le quieras llamar, es transparente. Cuando el pequeño vio que la sangre estaba fluyendo de su cuerpo al de su hermana, se sonrió porque, pues por lógica, como era una enfermedad en la sangre de su hermana, se veía pálida, se veía pues mal. Y el niño, a pesar de que era pequeño, se dio cuenta de que su hermana empezó a recuperar color, empezó a tener una mirada más vívida, y el niño se sonríe porque pues se da cuenta que se está empezando a sentir bien su hermana, y de repente empieza a poner su cara un poco seria. Ve que Elizabeth está sanando, bueno, no es sanando, pero mejorando en ese momento, y de repente se queda pensativo y con su vocecita le pregunta al doctor: doctor, ¿será que voy a empezar a morir lentamente? ¿Lo voy a sentir? Porque el niño no había entendido bien lo que iba a pasar. Él creía que iba a dar toda su sangre a su hermana. No obstante que así lo había entendido, el niño estuvo de acuerdo en sacrificar su vida por su hermana. Y precisamente utilizamos esta figura, esta historia, para poder entender qué es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús, sabiendo que la humanidad tenía un asunto muy serio, porque pues la humanidad desde la caída del Edén había sufrido de esta terrible esclavitud que es el pecado. Entonces el Padre, sabiendo que iban a ocurrir estas cosas, a veces la gente me dice: bueno, si Dios sabía que iba a haber pecado, ¿por qué inventar al hombre? ¿Por qué inventar a Satanás? ¿Por qué crear la posibilidad de la tentación? Y es que quiero que entiendan algo. A veces la gente no entiende muy bien. La Biblia dice que Dios tiene una multiforme sabiduría. O sea, una sabiduría en una amplia gama de posibilidades de cómo resolver algo. ¿Por qué tiene que tener una múltiple sabiduría? Porque hay una amplia gama de que pasan diferentes cosas. Supongamos que tú sales al patio de tu casa, al campo, y alguien te venda los ojos y te da vueltas. Tienes 360 grados, en realidad 359 grados de posibilidades de escoger una trayectoria diferente. Bien a bien, como tú traes los ojos vendados, no sabes qué trayectoria vas a seguir. Cuando el ser humano es cegado por el pecado, puede ocurrir una de otra cosa, más o menos como el ejemplo que acabo de poner. Pero Dios provee, en este caso, para todas ellas, una solución: que alguien pagara por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es la vida eterna.
Pero la misma Biblia nos explica que nadie puede obtener vida eterna si es esclavo del pecado, si sigue a ciegas caminando como para ningún lado y todos a la vez. Entonces Dios provee de un mecanismo, como bien dijo Jania, a través del cual no le daba, como yo le di al principio, yo estaba jugando con ella, pero en donde ponía su mano y trasladaba los pecados al animal para que el que muriera fuera el animal en vez de Jania. Ese símbolo de lo que ocurría ahí es lo que iba a ocurrir siglos más tarde cuando Jesús, como este cordero, como este animalito, iba a tomar los pecados de toda la humanidad y se iba a ofrecer en sacrificio, así como el corderito, como el chivo, macho cabrío, dice Levítico 16, por todos nosotros. Juan el Bautista, o como en realidad se le llama en la Biblia, el inmersor, porque luego cuando la gente dice, ya te bautizaron y no entiende bien el concepto, por ahí hay varias ideas acerca del bautismo. Los católicos creen que hay cuando eres niño y te mojan apenas la cabecita, en diferentes culturas ya bautizaban, pero en realidad inmergirte es todo completamente. Entonces Juan el inmersor no te rociaba ahí agüita en la cabeza o con una conchita, no, te metía porque es un acto de figura o de alegoría donde tú mueres al pecado y resucitas a Cristo. Por eso tienes que sumergirte completo. Nadie puede tener ahí un poco de vida eterna. O tienes vida eterna o no tienes vida eterna. No hay medias tintas. Entonces, Juan, el inmersor, comúnmente llamado el Bautista, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice lo siguiente. Amén. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, él es esta figura del Cordero, la utiliza. Para entender el significado de esta frase, tendríamos que leer el espejo, la imagen paralela que está en Levítico 4, versículo 32, que dice así. Si la persona trae una oveja para ofrecerla como sacrificio por el pecado, será una oveja sin ninguna mancha. ¿Sin ninguna qué? Me trabé. Defecto. Sin ninguna mancha, defecto. Ahí, déjalo, no hay bronca, se entiende. Bueno, entonces, esa oveja tenía que tener, o ese cordero, tenía que tener algunas características. Número 1, tendría que ser de 1 año. Número 2, no tendría que tener manchas, tendría que ser de un blanco sólido, todo. Número 3, no tendría que tener ningún hueso quebrado o ningún defecto físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como iba a ser la figura tipificada, la alegoría, el simbolismo de lo que iba a ser Jesús, que es un varón que no tiene tacha, que no tiene mancha y que no tiene falla. Varón perfecto, como dice la Escritura. Entonces, desde Adán los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál es el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? Pues no, porque si no solo los ricos se salvarían. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 lo siguiente. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es un cordero perfecto y sin mancha. Es decir, el precio es la sangre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero en específico no cualquier muerte, la muerte por desangramiento. Ay, ahora sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué radica en la sangre? El alma. El alma. La Biblia dice que el alma del ser humano está en la sangre.
Y si tu cuerpo no tiene alma, pues, no tienes vida eterna. Si tu cuerpo no tiene sangre, pues estás muerto. Entonces todo esto ocurría en el animalito. Figurativamente, al salir la sangre, pues se escapa la vida, y a través de la vida de un sacrificio sin mancha, sin defecto y sin pecado. Es que estoy... Sí, ya me di cuenta. Es como cuando les preguntan en la escuela, ¿verdad? ¿Y te sabes la respuesta? Y te ayuda tantito el maestro. ¿Cuál es el libro de Robert Louis Stevenson donde manifiesta un tesoro? La isla del tesoro. ¡No! ¡La isla del tesoro! Así ya estaba esperando que yo le diera la respuesta. Bueno, entonces, la paga iba a ser la sangre de ese cordero. Por eso, nosotros como humanidad debemos la vida eterna, o por lo menos la posibilidad de la vida eterna, porque también no se la otorgan a quien no la merezca, pero al que tampoco la quiera, ¿eh? No crean que es como que, ¡ay, ya, recibe vida eterna! Dime que no, dime que no. No, ¡Que la recibas! no. No, al Señor no se la va a dar a fuerzas a nadie, no sabe resistir esta mujer. Ni hablar. Bueno. Primera de Pedro 2:24, más adelante, nos sigue diciendo lo siguiente. Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados, para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El pago del pecado es la muerte, el desangramiento. Jesús tuvo que dar toda su sangre. Él empezó a derramar su sangre desde que lo comenzaron a golpear en Getsemaní, en el huerto. Todo el trayecto le iban dando como policías judiciales de este país. Dinos quién es el Mesías. Y le pegaban. En el Sanedrín, en el juicio que se hizo delante de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, también dice que lo abofetearon, lo torturaron ya bajo la autoridad de Poncio Pilatos, seguramente también cuando fue llevado delante de Herodes, y posteriormente en todo el camino al Gólgota o al monte de la calavera, el monte Calvario, también, pero finalmente el resto de su sangre es derramado en la cruz. ¿Por qué tenía que ser toda su sangre? Se derramaba toda la sangre por el animalito y aparte era por todo el mundo. Él tenía que dar todo. Derramar sangre por todo el mundo, sí, pero les falta un dato ahí, que si fuera examen les pondría solo medio punto que les falta. Porque en sí cargó los pecados de toda la humanidad. Si hubiera quedado un poco de sangre en su cuerpo, hubiera sido equivalente a que quedara un poco de pecado en él. Aunque él no cometió el pecado, tomó los de toda la humanidad y los cargó en sí, justo en el momento en donde comienza a padecer derramándolo. Por eso no podía tener una sola gota de sangre, porque por su pecado de la humanidad merecía morir. Jesús la toma y en la cruz derrama toda su sangre como rescate. A nosotros no nos cuesta nada. El precio para él fue el precio máximo, la vida. Isaías 53, versos del 3 al 7 nos dice este terrible hecho. Fíjense, desde mucho antes de que ocurriera, el profeta Isaías lo menciona, lo trae a la realidad bastantes años antes de que ocurriera. Por favor, lo escribe así el profeta Isaías. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo.
precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudecido ante su trasquilador, y ni siquiera abrió la boca. Wow. No, me quedé pensando, no estoy, no. Gracias a Dios ya me sé ese versículo perfectamente. Entonces, aunque de repente le falla el carburador y se te daba, ya me lo sé, pero me quedo pensando. Hace unas horas estamos hablando en un tema, pues aquí, familiar, hablábamos del desagradecimiento de las personas. Y a veces nosotros nos quejamos de que la gente no sabe agradecer, o se le olvida, o hace caso omiso, o traición. Pero en este caso, en el caso que nos narra Isaías, a pesar de que Jesús da su vida por nosotros, dice que lo trataron de una forma en donde lo despreciaron, en donde lo desecharon. No ha habido ejemplo de amor más grande que este, dice, el propio sacrificio de Jesús. Y sin embargo, el día de hoy es despreciado por la mayoría. Si tú te pones a hablar de fútbol, que dicen que no hay que hablar de 3 temas porque entras en conflicto, de fútbol, de política y de religión, es más tolerable que puedas hablar de fútbol y de política que de la fe, espiritualidad de alguien. Hoy en día, en muchos círculos es hasta mal visto que menciones a Dios. Le siguen despreciando, a pesar del inmenso sacrificio, a pesar de que muchos dicen creer en Él. No, es que estamos hablando de otra cosa. ¿Para qué me mencionas a Dios? Me ha tocado que me lo digan. Me ha tocado en donde dicen, no, pero es que este momento no es un momento de religión o de espiritualidad. Estamos hablando de otras cosas. Cuando, pues, a lo mejor tendríamos que involucrar a Dios en todo nuestro vocabulario, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros actos. Y a Cristo, cuando se trata de hablar de redención y salvación, pues necesariamente tiene que venir a la palestra, tiene que venir a la acción de lo que estamos diciendo, porque sin Él no hay nada. La gente el día de hoy, pues le sigue despreciando. Nada ha cambiado. Siguen rechazándolo. Hay gente que se burla. Hay gente que es indiferente. Pero la vasta mayoría, sobre todo en esta época postmodernista, es incrédula. Mi pregunta a ti que nos ves: ¿y tú qué actitud tienes hacia Jesús? ¿Cómo lo estás tratando hoy? ¿Le das el lugar que merece en tu casa, en tu mente, en tu corazón, en tu trabajo, en tu familia, en tu diario vivir? ¿O también de alguna manera lo estás despreciando? Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. No fue herido ni crucificado porque lo mereciera. No lo merecía. El mismo Poncio Pilato lo certifica diciendo aquí en la Biblia, y si no has leído la Biblia, yo creo que por lo menos has visto las películas de Semana Santa donde, ya sabes cómo lo ponen, ¿no? ¿Qué dice Poncio Pilato? No encuentro pecado en este hombre. No encuentro delito en este hombre. Lo reconoce. Dice Isaías que la causa por la que fue herido fue por tu rebelión, por tu pecado, por tu desobediencia, por tu indiferencia, por tu incredulidad y la mía. El verso 6 también dice:
todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Wow. ¿Cuál es la tendencia de todos? Pregúntale a cualquier papá que tiene adolescentes. ¿Cuál es la tendencia de un adolescente? A ser buen hijo, obediente, bien portado, ¿no? Ser rebelde, pues va en contra de las reglas que imponen los adultos, ¿no? En efecto. Pero no solo los adolescentes, ahí como que lo manifiestan más abiertamente. Pero en realidad, toda la humanidad está igual. A veces alguien me ha preguntado, bueno, ¿y qué es el pecado? Porque el pecado puede variar de persona en persona, ¿no? Pecado es pecado. Pecado, así para no meternos en cuestiones que te confundan. Pecado es tener una conducta diferente, contraria de lo que Dios quiere en realidad. Y es muy fácil evidenciarlo, aunque en tu vida nunca hayas abierto la Biblia. Dios no quiere que seas deshonesto, Dios quiere que seas honesto. Dios no quiere que seas infiel, Dios quiere que seas fiel. Dios no quiere que seas desleal, Dios quiere que seas leal. Casi cuando tenemos estos prefijos nos damos cuenta que es lo contrario al concepto puro de la palabra. Es muy fácil darnos cuenta. Entonces, ¿quieres saber qué es pecado? Porque por ahí dicen, ¿verdad? Que no se escoge a quién amar, o amar nunca va a ser pecado. ¿Será que es así el proceso natural de las cosas? ¿Será que el proceso natural de la sexualidad es como la ejercen hoy día las generaciones actuales? ¿Será que el concepto del manejo del cuerpo es el que se le requiere dar? O ahora con este grito feminista de que mi cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que quiera, ¿será que es verdad? El que nos engañemos a nosotros mismos no quiere decir que por aceptarlo mucho sea una realidad. Aquello que está mal, está mal. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Que las ovejas suelen andar buscando pasto, ¿verdad? Que estas ovejas, por buscar el pasto, se alejan. Se van por allá, fuera del pastor, ¿verdad? Y entonces se pierden y se meten en problemas. Pecar no solo es tener rebeldía abierta. Pecar es mucho más que eso. Pecar es tener la desfachatez de desobedecer a pesar de la instrucción que se nos ha dado una y otra vez. Eso es pecar. Entonces, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Es hacer nuestra voluntad sin meditar, sin razonar, sin utilizar la lógica y lo que es peor, sin utilizar nuestro discernimiento para saber si es afín a Dios o no esto que queremos hacer. Eso es pecado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado en el camino? ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? Todos. Todos nos hemos desviado del camino. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que haga lo que es correcto. Ni siquiera uno. ¿Merecemos castigo o no? Y todavía nos quejamos, ¿verdad? Porque el mundo está como está, porque la humanidad está como está. Cosechamos lo que sembramos.
¿Qué es lo que hace Dios para hacer posible nuestro camino de regreso? Vuelven a leer el verso 6, pero ahora aumenta el 7, por favor. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿Ok? Él toma nuestro lugar, carga con nuestro pecado y recibe el golpe por nosotros. Decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como que Él dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. ¿Cuál ha sido, amado, tu caminar diario hasta este momento? A mí me gusta mucho la autoevaluación. Últimamente he tenido reuniones con un grupo de trabajo con el que estamos aquí en la zona con los vecinos. Y normalmente cuando tenemos juntas, les digo, evaluemos el trabajo anterior. ¿Cuánto se ponen ustedes a sí mismos en tal o tal actividad? Yo te pregunto a ti, ¿cuál ha sido tu caminar diario en este momento? ¿Qué calificación te pones en tu andar? ¿Has caminado por tu propio camino? ¿Has caminado por el camino que Dios te ha trazado? ¿O andas como con la brújula perdida que ya no sabes ni la diferencia? ¿Qué calificación te pones? Te estoy dando 3 opciones. ¿En qué maneras se revela el pecado en las generaciones actuales? Pero más allá de opinar de los demás, ¿en qué manera se está revelando el pecado en ti? ¿En desobediencia? ¿En rebeldía? ¿En indiferencia? Porque también ser indiferente es pecado. Hay que meditar. Hay que meditar en tu condición. ¿Tu condición está caída o tu condición es íntegra? Y en todo esto, ¿qué es lo que ha hecho el Cordero para rescatar? Tendríamos, según yo, que estar agradecidos. Apocalipsis 12, versos 10 y 11 dicen así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok. Habla de un tiempo futuro, eso no está ocurriendo ahora. Es un tiempo en la eternidad cuando los creyentes van a tener victoria sobre Satanás. Pero dice claramente qué es lo que nos da la victoria. ¿Qué nos dio la victoria según lo que acabas de leer? ¿Mi esfuerzo? Es precisamente la sangre del Cordero que me quitó ese grillete de esclavitud. Y entonces yo ahora puedo vencer a Satanás. ¿Quiénes son los únicos que entrarán a la eternidad? En el capítulo 21, verso 27 nos lo dice. 21-27, por favor. Estamos en Apocalipsis. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ok.
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero es Jesús. Hoy aprendimos que tiene un libro de vida. Y solo el que pase lista ahí puede tener acceso a la eternidad. Pero algo más grave dice un poco antes, capítulo 20, verso 15. Habla de los que no están inscritos en ese libro. ¿Qué les va a pasar? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Ya hablaremos de nuevo en algún momento del infierno. Si no, puedes ver la serie de enseñanzas que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube sobre el cielo y el infierno, si es una doctrina correcta. Pero independientemente de eso, ¿tú qué crees? ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿O no? ¿O no estás seguro? Y si no estás en él y tienes la seguridad que de acuerdo a cómo estás llevando tu vida no estás en él, ¿qué te detiene de no buscar estarlo? ¿Cómo puede inscribirse uno en el libro de la vida entonces? Si es que no estuvieras ahí. Pues aceptando el sacrificio del Señor, aceptando a Cristo en mi corazón. Aceptando la muerte, el sacrificio de Jesús sobre nosotros. Y no es que no estés, es que no se ha activado. Porque puede estar, pero como no la has activado, es como una tarjeta. Te dan tu tarjeta en el banco y te dicen claramente que hasta que tú la metas al cajero, esa cuenta se activa. La vida eterna está al alcance de todos, pero si tú no aceptas el sacrificio de la cruz, ¿cómo vas a activarla? ¿Cómo vas a ponerla en actividad? Si tú no tienes vida eterna, no tienes la seguridad de tenerla. Puedes, como dijo bien mi esposa, obtenerla a través de un solo acto muy fácil, pero lleno de gran poder. Nosotros le llamamos confesión de fe, ¿verdad? Y es porque así lo dice la Biblia. Si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios, y ahí empieza a hablar de lo que obtienes. Entonces, en primer lugar, creerlo. Segundo lugar, declararlo. ¿Cómo se declara? Pues a través de una oración. Y esto, ¡boom!, es como meter la tarjeta al cajero para que se active la cuenta. Y entonces comienza el caminar en Cristo. Comienza el caminar para obtener la promesa de la vida eterna. Si no lo has hecho, si no sabes cómo hacerlo, te propongo que lo hagamos ahorita. Yo no sé cuándo vayas a ver este video, pero dice la propia Biblia que este es el día de salvación. Sin importar qué día sea este es el día de salvación. Así es que, ahí como estás, te pediría que cerraras tus ojos un instante, no porque tengo un hecho mágico, solo para que no te distraigas, que inclines tu cabeza en acto de respeto ante la solemnidad de Dios. Y repitas conmigo: Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, como un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo
que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el Cordero que dio su vida por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente, y puedes decir tu nombre. Y con esto has abierto la puerta. Creíste, confesaste. Ahora, si tienes dudas de cómo vivir una vida conforme a Dios, contáctanos. Nos daría mucho gusto no solo felicitarte porque has hecho una de las 3 decisiones más importantes en tu vida, la has respondido. La primera es, ¿qué vas a hacer con tu vida, en el sentido de que a qué te vas a dedicar? ¿Con quién te vas a casar? Y si vas a seguir a Cristo o no. Ya respondiste la última. Te damos nuestras redes una vez más para que puedas contactarnos. Nos gustaría mandarte un material totalmente gratis. En Twitter es @masadadolam, facebook.com/masada.adolam, por WhatsApp 5583882035, por línea directa 5576909589. El email es masadadolam@gmail.com y en YouTube estamos como Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ha sido un gusto como cada semana. Solo la semana pasada tuvimos estos pequeños contratiempos, pero ha sido un gusto poder compartir contigo, poder estar y que nos recibas en tu casa. Nos da mucho gusto que busques de Dios, y en lo que a nosotros corresponde, pues aquí estamos. Nos gustaría saber de ti, nos gustaría orar por ti. Mi nombre es Israel Chapa y estuvieron Idalia Castro, Tania Castro. Ivette Castro. Axamaray. Bueno, pues es la familia del pequeño Hegai, ya se durmió, pero es un gusto que puedas cada semana. Esperemos que no haya una semana como la pasada donde tuvimos tantos problemas para poder transmitir. Y recuerda que estamos transmitiendo miércoles 7 de la noche, programa de jóvenes, digo yo, dices tú. El día viernes, sábado, domingo y lunes 8 de la noche, nuestra barra de programas, y además prédica el día domingo 11 de la mañana. Esperamos que tengas una semana muy productiva, que el Señor bendiga cada actividad que tengas y sobre todo que te otorgue paz, descanso, propósito, visión, y sobre todo que sientas en cada uno de tus pasos cómo Él te abraza, cómo Él te ama, cómo Él te apoya y cómo Él te impulsa. Mi nombre es Israel Chapa y esto fue Plan de Bueno. Buenas noches a todos ustedes. Shalom.